Hola a todos. Continuamos con el tema del análisis del concepto de diferencial. Ahora, aplicado a funciones reales de varias variables. Veremos su interpretación, la obtención de diferenciales sucesivos y algunos ejemplos. Partimos siempre del concepto de diferencial de una función real de una variable, que ya vimos en videos anteriores. Si necesitan recordarlo, les dejo en la parte superior un enlace al video donde comenzamos desarrollando este tema. Ahora trabajaremos con funciones de la forma z igual a f de xy, funciones reales de dos variables independientes, o sea, un campo escalar, cuya gráfica es una superficie en el espacio, lo que nos va a permitir extender el concepto de diferencial ya visto. Comencemos partiendo de la definición de función diferenciable. Primero e importante, hay que tener cuidado, no confundir función diferenciable con el diferencial de una función. La función diferenciable es el nombre que se le da a una función que tiene ciertas características de por sí muy buenas para trabajar con ella, pero que no es el tema que estamos desarrollando. Es muy distinto al diferencial de una función. Si quieren profundizar en el tema, les dejo un enlace a un video donde tratamos el tema de función diferenciable. Ahora, como dijimos, a partir del concepto de esta función diferenciable, que nos dice por definición que es aquella que el incremento delta de z se puede escribir como la f de x en un punto, o sea, la derivada parcial en x por el incremento en x, más la derivada parcial en y por su incremento en y, más un infinitésimo de orden superior, la parte principal de este incremento, de esta ecuación, es la que se denomina diferencial total y se designa con el símbolo diferencial de z o de f diferencial de la función. Por lo tanto, podemos decir que el incremento de la función es aproximadamente igual al diferencial de la función. Difieren entre sí en un infinitésimo. Sabemos que para las variables independientes, delta de x es igual al diferencial x y delta de y es igual al diferencial y. Esto ya lo analizamos cuando comenzamos con el concepto de diferencial para una función de una variable. Entonces, la expresión del diferencial total toma la forma que estamos viendo. F de x por diferencial x más f de y por diferencial y. Lo que nos lleva a decir en sí que el diferencial de un campo escalar de dos variables es igual a la suma de los productos de sus derivadas parciales por los respectivos incrementos de las variables independientes. Esta definición también puede extenderse a una función de tres o más variables. Por ejemplo, si tenemos una función de tres variables x y z, entonces sabemos que diferencial x es igual a delta de x, diferencial y a delta de y vamos a tener que diferencial z es igual a delta de z. Entonces, la expresión del diferencial total de la función, ahora hablamos de diferencial total porque tenemos varias variables. Es f de x por diferencial x más f de y por diferencial y más f de z por diferencial z. Y así podríamos seguir agregando más variables y desarrollar este concepto de la misma forma. Analicemos la relación existente entre el
incremento de la función y el diferencial total de la función. Ya sabemos que difieren en un infinitésimo cuando delta de x tiende a 0 y delta de y tiende a 0. Esto nos permite que para pequeñas variaciones de x e y reemplazar el incremento de la función por el diferencial. Lo analicemos a esto en la gráfica. Elegimos un punto cualquiera de coordenadas x0 y 0, 0, un punto cercano a él que justamente tiene sus coordenadas incrementadas en delta de x y delta de y. Esto para poder usar justamente el diferencial aproximado al incremento de la función. También tenemos indicados en la función el valor de ella en el punto x0 y 0, que lo tenemos sobre el punto y trasladado al otro punto, e indicado lo que representa el diferencial gráficamente, que tenemos que recordar que las derivadas parciales que forman parte de su expresión pueden interpretarse como las pendientes de las superficies en las direcciones justamente de x y de y. Esto significa que el diferencial de la función o diferencial z representa el cambio en altura de un plano tangente a la superficie en el punto x0 y 0, f de x0 y 0 en el punto que estamos indicando. Un plano en el espacio sabemos que se representa mediante una ecuación lineal en las variables x, y z. Entonces, la aproximación del incremento de z mediante el diferencial total se llama aproximación lineal. Cuando nosotros sustituimos este incremento con el diferencial para aproximar el valor de la función, ¿qué estamos haciendo geométricamente? Se sustituye la superficie, que es la que tenemos en celeste, por el plano tangente, que es el que tenemos graficado en verde. En realidad, lo que estamos obteniendo es la diferencia en altura entre los dos puntos al plano tangente y no la diferencia real, que es a la superficie, que es el delta z o el delta de la función. Es similar, llevado a 3D, al concepto que ya vimos para funciones de una variable. Ahora vamos a aplicaciones de este concepto. En este ejemplo, sabemos que el error producido al medir cada una de las dimensiones de esta caja es de más o menos 0,1 milímetros. Lo que nos interesa saber es que estos errores cometidos en las dimensiones longitudinales, en su medición, cómo se transmiten en un error en el volumen, en el cálculo del volumen de la caja. Para ello vamos a utilizar el diferencial de volumen para estimar el error propagado en este. Y luego también el error relativo que se produce. Sabemos que el valor del volumen es x y z al ser esta caja con caras rectangulares. Podemos calcular su valor. Y el diferencial volumen, al tener tres variables, x y z, nos queda expresado como la derivada respecto de x por el diferencial x más la derivada en y por el diferencial y más la derivada en z por el diferencial z. Realizamos las derivadas desde la expresión del volumen, que es lo que estamos viendo que nos queda, y reemplazamos los valores de y, z y tanto de x por las dimensiones que sabemos, son las dimensiones de la caja, y el diferencial x, el diferencial y el diferencial z es el error que cometemos
en la medición o el posible error que cometemos. Esto expresado en centímetros, ya que las dimensiones las tenemos en esa unidad, cosa que me olvidé de decir, y estaba expresado 0,1 milímetros, por lo cual nos queda 0,01 centímetros. Realizamos la cuenta y el diferencial volumen nos da 20,5 centímetros cúbicos. El más menos que aparece es justamente porque este error en las dimensiones de la caja puede ser en más o en menos 0,1 milímetros. Nos posicionamos en el caso en que todos estos errores sean en más, que es cuando nos va a dar la mayor diferencia en el volumen desde el volumen calculado al volumen real. Pero podemos tener unas aproximaciones en más y otras en menos y nos variaría este número. Pero insisto, estamos posicionados donde hay mayor diferencia. Esto es lo que llamamos error de medición, error de propagación, porque de dimensiones individuales longitudinales hemos llevado este error a uno de cálculo, como es la expresión del volumen. El error relativo es justamente hacer la comparación entre la variación del volumen y el valor del volumen. Aproximadamente la variación que tenemos es el diferencial y su relación al volumen nos da un porcentaje de 0,14% de variación máxima. Todos estos cálculos nos permiten el uso del concepto de diferencial. Continuemos con conceptos relacionados a los diferenciales. Veamos cómo calculamos diferenciales sucesivos. ¿Qué son estos? Y partimos de la expresión del diferencial total de la función y queremos calcular el diferencial segundo, o sea, el diferencial del diferencial de la función, como vemos expresado ahí. Se cumplen las condiciones del teorema de Bonnet y teniendo en cuenta la conmutabilidad de las derivadas segundas, o sea, f de xy es igual a f de ix, vamos a obtener esta expresión. También sabemos que el diferencial lo podemos expresar como el diferencial del primer término más el diferencial del segundo término. ¿Por qué no está diferencial de x dentro del paréntesis? Porque diferencial, llamémosle el concepto u operación diferencial, se lo aplicamos a la función. En este caso, la f de x y la f de y. Desarrollamos el diferencial de esta nueva función f de x y de la nueva función f de y, quedándonos lo que estamos viendo. Si ahora reagrupamos esto y distribuimos, nos queda la expresión del diferencial segunda, que si nosotros la observamos es parecida al desarrollo de el cuadrado de un binomio. Tiene tres términos. El primero tenemos el diferencial x al cuadrado, luego tenemos la multiplicación, dos veces la multiplicación de los dos diferenciales, y por último el diferencial y elevado al cuadrado. Probemos el diferencial tercero. Si realizo el mismo procedimiento para el diferencial tercero, o sea, el diferencial del diferencial segunda, y agrupo, voy a llegar a una expresión que también puedo asimilarla o puedo encontrarle o similitudes al cubo de un binomio. Veo que tengo 4 términos, un par de términos multiplicados por 3 con uno de los diferenciales al cuadrado y el otro no, que podemos expresar entonces en forma genérica el desarrollo de un diferencial sucesiva como el diferencial enésimo de la función, como
la parcial en x diferencial x más la parcial en y diferencial y, o sea, la suma de dos términos, un binomio, elevado a la n, a la enésima potencia, donde el exponente simbólico n indica que se debe reemplazar las potencias y productos de los símbolos por índices de derivación. Entonces, esta expresión es general en el caso que sean continuas las enésimas derivadas en el punto que estemos considerando. Veamos un ejemplo de aplicar el diferencial segunda de la función. Tengo esta función, un punto. Para calcular el diferencial segunda, ¿qué necesito? Necesito las derivadas de la función. Las primeras derivadas para obtener las segundas derivadas, reemplazar en el punto, obtengo sus valores, la derivada segunda cruzada y directamente, desarrollada la fórmula, reemplazo los valores en ella. Es muy sencillo este cálculo, ya que solo debo reemplazar los valores de las derivadas en el punto. Pasemos a otro ejemplo. Ahora se fabrican tanques cilíndricos rectos para almacenar glucosa que miden 2,5 metros de altura y 0,5 metros de radio. La pregunta es, ¿qué tan sensibles son los volúmenes de los tanques a pequeñas variaciones en la altura y en el radio al fabricarlos? Sabemos que el volumen de un cilindro es pi radio cuadrado por altura. Como hicimos en el ejemplo anterior, calculamos el diferencial del volumen, calculando las derivadas de la expresión volumen y reemplazando en los valores que conocemos del radio y la altura del tanque, quedándonos esta expresión. Podemos sacar importantes conclusiones. El cambio en una unidad del radio modificará al volumen alrededor de 7,85 unidades. En cambio, el cambio en una unidad de altura va a cambiar al volumen en alrededor de 0,785 unidades. Esto nos dice que el volumen de un tanque es 10 veces más sensible a un cambio pequeño en el radio que a un cambio pequeño en altura. Lo que nos llevaría a decir que el ingeniero en control de calidad de la fabricación, encargado de garantizar que los tanques tengan el volumen correcto, poner especial atención en las dimensiones de los radios, que es lo que produce la mayor variación en el contenido, en el volumen de los tanques. Esto es un ejemplo de aplicación muy directa y típico de este concepto. Con esto cerramos el tema de diferenciales de una función de varias variables. Como siempre, esperando que este tema y este video haya sido de utilidad para ustedes, me despido hasta la próxima. Muchas gracias por su atención